Mucha atención Colombia porque así el presidente Gustavo Petro les respondió a los 38 ex magistrados del Consejo de Estado, ex consejeros que se unieron al golpe que está perpetrando el Consejo de Estado junto al Consejo Nacional Electoral en contra de los derechos políticos del presidente Gustavo Petro y del movimiento político del Pacto Histórico, a quienes ya les han tumbado diversas, numerosas elecciones de funcionarios de izquierda elegidos popularmente. Escuchemos lo que dijo Petro. ¿Hay una sola sentencia judicial que no haya cumplido? Pues en el comunicado ustedes ven de los 38 magistrados que le hacen un llamado para que Gustavo Petro cumpla decisiones judiciales. Un tema que no tiene nada que ver. ¿Algún magistrado ha sido perseguido o intervenía sus comunicaciones por mí? Cosa que pasaba en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero ahora como estas cortes ya no son lo que antes, como vimos en nuestro último video, son ahora magistrados dedicados al tráfico de influencias, al yo te elijo, tú me eliges, a tener familiares trabajando en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría General de la Nación, en esas puertas giratorias en donde se rotan esos cargos y ya no hacen honor a la alta dignidad que representa uno de estos cargos en altas cortes. Dice Gustavo Petro, pero que no se confundan. Somos víctimas de una persecución política usando magistrados por parte de una familia política que ha decidido usar su influencia en la justicia, derivada desde los tiempos del cartel de la toga y el funesto fiscal Humberto Martínez. Es nuestro derecho defendernos. No es posible que dejemos censurar nuestra opinión ni nuestra acción social y judicial. Gustavo Petro simplemente está acudiendo a vías jurídicas para defenderse y denunciando los intentos de golpe que está dando el Consejo Nacional Electoral, auspiciado por el Consejo de Estado y ahora estos 38 exmagistrados exconsejeros en Gavilla que se unen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo vimos el día de ayer, gente, no se dejen engañar. Acá no ocurrió lo que dijo María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y toda esa clase politiquera y los medios tradicionales. Acá no afirmaron que el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar al presidente de la República. Les voy a leer textualmente lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo Nacional Electoral no tiene la facultad de inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente. Por eso no le otorga las medidas provisionales solicitadas a Gustavo Petro, porque dice, este órgano que se está autoatribuyendo facultades sancionatorias, pues es un mero órgano administrativo que no puede restringir derechos políticos. En el momento en que restrinja, tal y como sucedió con la alcaldía de Gustavo Petro cuando la Procuraduría, en una decisión administrativa, decidió destituir a Gustavo Petro, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano al afirmar que estas decisiones administrativas no pueden restringir derechos políticos de un funcionario electo popularmente. Entonces, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral restrinja los derechos políticos de Gustavo Petro, ahí entra a actuar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo esto lo veremos de la mano de la defensa jurídica de Gustavo Petro ante esa corte internacional y en donde pues claramente ellos están asustados porque ya tenemos el antecedente de que Gustavo Petro logró la condena al Estado colombiano por estos órganos del Estado a través de decisiones administrativas restringir derechos políticos, negar el juez natural y violar el debido proceso. Sigue acá Gustavo Petro diciendo: se ha irrespetado el voto popular contraviniendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Contrario a la sentencia del magistrado Arenas, votado por la mayoría de la sala plena del Consejo de Estado, que, con valentía, defendió el derecho convencional y los derechos políticos como derechos humanos fundamentales. Algunos magistrados del nuevo Consejo de Estado, si en esta nueva generación del cartel de la toga, que tumban decisiones de sancionar por escándalos de corrupción de Odebrecht, que tumban funcionarios electos popularmente y las curules del pacto histórico, pero personajes corruptos involucrados en corrupción, partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical los dejan quieticos. Pero bueno,
Algunos magistrados del nuevo Consejo de Estado no solo violan mi fuero constitucional, sino el de mi movimiento político. Si conformamos una coalición de minorías que permite la ley, ¿cómo es que se viola el voto popular aduciendo que los candidatos de coalición tienen doble militancia porque reciben el apoyo de los partidos que precisamente conforman la coalición? Eso no es derecho, sino violación de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23. Por tal razón le he pedido al pacto histórico que conforme el equipo jurídico que le permita llevar esta violación de derechos políticos como demanda ante las Cortes Internacionales con competencia en Colombia. Esto se calentó, el Consejo de Estado no se lo esperaba. Ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, tienen competencia cuando las entidades del orden nacional acá no cumplen con sus funciones, garantizan impunidad y no responden, no solucionan de fondo los casos y permiten una vulneración de derechos que también están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es lo que está permitiendo el Consejo de Estado y eso es lo que se le está yendo hondo porque ya se está conformando un equipo jurídico para evitar estas persecuciones por parte del Consejo de Estado. Respeto la independencia de poderes, dice Gustavo Petro, pero el presidente no se censura y se lleva a ciegas a un golpe de Estado por el capricho de una familia política untada de corrupción. Y recordemos quién es el Consejo de Estado que tenemos hoy. El Consejo de Estado propuso como candidato al Procurador General de la Nación al señor Luis Felipe Nado, que tiene fotografías, ya lo hemos visto en este canal, con el señor Ñeñe Hernández narco, un narco que financió campañas políticas como la del Centro Democrático Iván Duque a la presidencia. Ese es el talante del Consejo de Estado que tenemos hoy, colocando a un Vargas Llerista en la Procuraduría General de la Nación. Ya no estamos en las épocas de las Cortes de Oro, de los magistrados que promulgaban sus propias sentencias, que leían sus propios casos, que generaban una nueva teoría, nuevas teorías jurídicas para resolución de casos. Tenemos a unos magistrados, a unos consejeros que responden a intereses económicos, al yo te elijo, tú me eliges, al coloca mi familiar y yo te coloco acá, te elijo como procurador, como fiscal general de la nación, etcétera. Entonces acá se le responde bien al llamado de Gustavo Petro, el señor Alejo Toro, congresista del Pacto Histórico, afirmando que habrá una conformación de ese equipo jurídico para evitar el golpe blando que quieren estas cortes junto con el Consejo Nacional Electoral y la oposición. Como miembro y congresista del Pacto Histórico, nos uniremos a la propuesta del presidente Gustavo Petro para crear un equipo jurídico de defensa ante organismos internacionales. Hacemos una invitación para crear este equipo que también sea asesorado por los miles de abogados y abogadas que respaldan este proyecto. Listo. Veremos más adelante, después de este pronunciamiento del equipo jurídico de Gustavo Petro ante estos organismos internacionales, veremos que el temor del Consejo de Estado, del CNE, de la oposición, de la prensa tradicional, de estos tres poderes, ¿sí? el judicial que está cooptado económicamente y políticamente, son jueces politizados. Si no, no tendríamos una Corte Suprema de Justicia con el 20% de sus familiares trabajando en la fiscalía. ¿Sí? Ya entienden ese yo me elijo y tú me eliges. Y que no lo dijeron, no lo visibilizaron ellos. Esa información se la sacaron a través de derecho de petición. Es decir, no hay transparencia por parte de los jueces tampoco. Tenemos un segundo poder, el legislativo. Está en su mayoría constituido por fuerzas de oposición. Tenemos un Congreso mayoritariamente de derecha que está obstruyendo la agenda legislativa del gobierno, que está afectando al país, que está afectando las políticas públicas que benefician al país para hacer quedar mal a Gustavo Petro, y ellos son capaces de que se muera cualquier cantidad de gente con tal de tener cifras para acusar a este gobierno de decir que es un mal gobierno y ellos poder hacer campaña política con esas cifras y hacerse elegir en 2026. Los mismos perpetradores de masacres,
los mismos responsables de la escombrera que se reveló en estos días, que tienen cuerpos fruto de las desapariciones, de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Álvaro Uribe Vélez y su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en la Comuna 13 de Medellín con la Operación Orión. Entonces, esas son las clases políticas que quieren volver a la presidencia. Tienen todos los poderes, tienen incluso los poderes económicos, que de nuestros derechos hacen negocios con las EPS, con las universidades privadas, con el empleador abusador. Y ahora que Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda, llega a cambiar eso, lo quieren tumbar. Quieren controlar todos los poderes. Gustavo Petro solo está ocupando uno, que ni siquiera es el más poderoso, y ahora lo quieren tumbar por eso. Entonces, vamos a ver cómo están atemorizados, porque en una decisión política e histórica, el pacto histórico decide crear un partido único, la mayor y más grande fuerza social en la historia de Colombia se une. Lo veremos ahorita en tan solo minutos. Vamos con la defensa jurídica de Petro y vamos en la razón de fondo por la cual todo esto está ocurriendo. Quieren evitar esta explosión social de un país que despertó y se cansó de esta clase política rancia, económica, de élite, que viene generando pobreza, desigualdad, miseria, masacres, falsos positivos, desempleo, etc. Escuchemos. Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el presidente Gustavo Petro ya cuenta con medidas cautelares a su favor. Además, abre la puerta para que la defensa del primer mandatario presente un nuevo caso por actuaciones de organismos del Estado, como el Consejo Nacional Electoral. Los detalles de esta noticia la tiene mi compañero Iván Cruz. Adelante. ¿Qué otros detalles dijo la Corte? Iván, adelante. Hola compañeros, cordial saludo. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en firme las medidas cautelares contra el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego cuando era alcalde de Bogotá por las extralimitaciones de entidades como la Procuraduría General de la Nación, que lo suspendió e inhabilitó por 15 años. Precisamente esas medidas cautelares le permitieron al hoy presidente de la República terminar su mandato como burgomaestre de Bogotá, y también dejó abierta la posibilidad para que su defensa, sus abogados, presenten un nuevo caso por actuaciones como la del Consejo Nacional Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego goza de medidas cautelares que defienden sus derechos políticos, emitidas en el pasado por las actuaciones de organismos del Estado colombiano como la Procuraduría General de la Nación. Le imputara 3 faltas disciplinarias gravísimas. Se abre el camino para presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación al debido proceso, a el juez natural y, sobre todo, de los derechos políticos del señor presidente de la República. Sin embargo, la CIDH dejó abierta la puerta para que la defensa del presidente Petro presente un nuevo caso para ampliar esas medidas cautelares por diferentes actuaciones de organismos como el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, surgidas después de su elección como primer mandatario de los colombianos. Esto es importante porque se trata de algo que está en el momento, que es la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, que en nuestro criterio es totalmente... Ahí está. Seguimos con esta. El día de ayer conocimos la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no otorgar medidas provisionales en favor del presidente Gustavo Petro Urrego en el marco de la supervisión de la decisión adoptada en 2020. No obstante, queremos destacar que en esta determinación no se estableció, sino que no había una correspondencia con los hechos del caso y las actuales investigaciones que se están adelantando. Esto no significa desde ningún punto de vista que la investigación que se está adelantando contra el presidente por parte del Consejo Nacional Electoral cumpla con el estándar de convencionalidad en el presente caso para la protección de derechos políticos. Lo único que significa es que estos hechos particulares no fueron conocidos por la Corte en su decisión de 2020. En este sentido, observamos que existe actualmente entonces la posibilidad de acceder nuevamente al sistema interamericano en función de estos nuevos hechos que a criterio de esta representación significan una vulneración de los derechos al debido proceso, al juez natural y a los derechos políticos del presidente. Recordemos que hasta el momento la sentencia en su punto 8 sigue incumplida en tanto no se ha adelantado el proceso de adecuación normativa de las facultades de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios y funcionarias de elección popular. Ahí está. Entonces, una vez más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Contrario a lo que dice la oposición, no dice que el CNE tiene competencia para restringir los derechos políticos del presidente. Por el contrario, niega esa posibilidad. Y como lo dicen acá la defensa jurídica, esto significa que en el momento en que ellos se den esas atribuciones que no tienen, pues ahí puede entrar un caso y pues volver a suceder lo que sucedió cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, que es le restringieron sus derechos a través de una decisión administrativa y la Corte Interamericana condena al Estado colombiano por permitir ese suceso. Esto no pasa con ningún otro alcalde, esto no pasa de derecha, ¿no? No pasa con ningún presidente de derecha. Esa es la primera vez en Colombia que se hablan de todos estos temas, que se hacen golpes así. El Consejo Nacional Electoral siempre ha estado cooptado, el Congreso también, y ellos, entre ellos, no se van a tumbar. Por primera vez llega un presidente de izquierda y ahí sí, a como dé lugar, buscan esas posibilidades. Acá Gustavo Bolívar lo confirma brevemente. Escuchemos. Estas no son imaginaciones del presidente. Ya hay un antecedente incluso. Cuando el hoy presidente Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, le hicieron lo mismo. Que era mal alcalde, le ocultaban las buenas noticias, que la vinimos a conocer 5 o 6 años después de que salió, los bajos índices de desnutrición, la muerte llegó a 0 por desnutrición en Bogotá, la mejor ciudad con ambiente para hacer negocios, se sacaron 500.000 personas de la pobreza, pero en ese momento lo que lanzaba la prensa era que era el peor alcalde de la historia, lo destituyeron. O sea que esto no es que el presidente lo está imaginando, ya lo vivió. Lo multaron por haber bajado el precio del Transmilenio. Le quitaron el sueldo, que a propósito yo lo conozco a él es por ese detalle. Cuando me entero que al alcalde de Bogotá le quitan el sueldo, yo lo contacto para decirle, alcalde, lo que necesite yo le puedo colaborar. O sea, esto no es mentira. Desde que Gustavo Petro está en la política, ha sido un perseguido. Cuando era parlamentario, lo persiguieron, lo chuzaron, le persiguieron la familia, que incluso ya hubo un fallo a favor de la familia por todas estas persecuciones y por las chuzadas. O sea, no es mentira. De parlamentario, de alcalde, de presidente, no le permiten a una persona del pueblo estar usurpando el poder que le pertenece por mandato divino a las oligarquías de este país, y no me lo van a perdonar nunca, y hasta que no los saquen del poder no van a estar contentos, pero esta vez sí se estrellan con un pueblo que es decidido, porque lo hemos dicho y lo ha dicho el presidente de la República varias veces, el poder reside en las multitudes, en el pueblo, y este pueblo, Ana María y colegas, Alejandro y Clarita, no está dispuesto a permitir que el primer gobierno elegido democráticamente en favor del pueblo lo vayan a destituir de esta manera. Ahí está el pueblo listo a reaccionar, y ojalá estos usurpadores del poder, por favor, tengan la cabeza bien fría a la hora de pensar en las consecuencias que puede traer una decisión tan nefasta como arrebatarle a 11.300.000 colombianos su derecho a elegir. Y esa es la cifra de colombianos que eligieron a Gustavo Petro. Ahí está. Entonces, se está haciendo jurídicamente todo lo posible para evitar este golpe blando. Pero ya sabemos que lo jurídico muchas veces no es suficiente. En las calles se conquistó la primera presidencia de izquierda en Colombia y en las calles se va a defender esa presidencia de izquierda por primera vez en Colombia. Tenemos que estar muy atentos a la movilización social, gente. Esta gente ha masacrado, ha matado, ha comprado magistrados, tienen cooptadas las instituciones públicas, tienen los poderes económicos a su favor, tienen la prensa tradicional a su favor. Entonces no es descabellado que quieran tumbar a Gustavo Petro porque simplemente les quitó la presidencia que ellos llevaban detentando desde hace más de 200 años. Un país envuelto en la miseria, desigualdad, violencia, narcotráfico. Y ahora van a decir ellos que la culpa de todo eso es de un señor que llegó hace 2 años y medio a la presidencia. Nos creen es pendejos, nos insultan la inteligencia. Y detrás de todo eso, gente, están asustados. La persecución incrementa en la medida en que la izquierda en Colombia se empieza a unificar más. Vean el análisis que hace acá el profesor Riveros,
que incluso desde Blue Radio lo intentan interrumpir porque es histórico lo que se está logrando con este partido único. Es a no dejarlo hablar, ¿sí? A no dejarlo hablar para que la gente no despierte. Siempre buscando meterle ahí que es que con mentiras, que es que ese pacto es corrupto, que es que tienen escándalos, que es que bla, bla, bla. Pero la verdad es innegable, escuchemos. No puede caber duda que el pacto histórico, ese partido que está naciendo de esa mixtura de otros partidos, es hoy la organización política más grande que hay en Colombia y con mayor base social. No hay ningún otro partido que se le acerque, pero ni a kilómetros. De acuerdo. Ni a kilómetros. Y con gobierno. Y tiene aceite. Y tiene además una base social fuerte. Los mercenarios de la información lo interrumpen y le dicen con maquinaria, hágame el favor. El señor que defiende a su familiar Iván Duque, a su cuñado Iván Duque, del Centro Democrático, corruptos, con capturados por corrupción como Ciro Ramírez, con condenados por corrupción. El gobierno que el señor defiende es el que tiene más condenados en la historia de Colombia y se atreve a decir que el pacto histórico es de maquinarias, que tiene indígenas, que tiene campesinado, que tiene feministas, que tiene ambientalistas. Es que es un intento de manipulación, pero a nosotros no nos engaña. Tiene sindicatos como tenía el Partido Liberal hace 100 años, tiene organizaciones de grupos étnicos, tiene organizaciones feministas, tiene organizaciones de ambientalistas. No hay ningún partido político. El siguiente partido político seguramente es el Partido Liberal, que tiene una estructura política muy sólida, pero desafortunadamente sin base social, sin organizaciones sociales. Y el siguiente es el Centro Democrático, que no tiene estructura ni organización, sino un líder con alto reconocimiento. Esos son los tres partidos políticos importantes en Colombia y ninguno define quién es el próximo presidente. Ninguno. El próximo presidente es el que esté menos asociado a las organizaciones políticas. Ahí está. Entonces, Gustavo Petro lo dice en su cuenta. Felicito a las organizaciones de coalición del Pacto Histórico su paso a configurarse como partido político. Lo que rechazó Efraín Cepeda al sabotear la reforma política debe ser implementado en la práctica por el nuevo partido en el que me quiero inscribir. Ya tenemos anuncios desde ya, gente. Gustavo Petro se va a inscribir a este nuevo partido político que sale de la unión de estas fuerzas. Hay que tener la comunicación clara, estable, precisa y amplia estas semanas, este año y medio que queda de presidencia, porque Gustavo Petro va a seguir en la contienda política, tal vez no como presidente, pero sí apoyando a el candidato o la candidata que siga el legado. Déjenme ustedes en los comentarios a quién creen que ven como persona que seguirá el legado de Gustavo Petro. Lista cerrada cremallera, es decir, con paridad de elección de mujeres, con cuotas étnicas y con consulta previa para ordenar las candidaturas. El pueblo tiene un proyecto político colectivo que escoger en medio de clanes familiares que compran votos, pero se convierten en verdugos del pueblo en el Congreso. Lo que representa la señora Vicky Dávila, los partidos tradicionales políticos, todos amangualados para recuperar la presidencia en 2026. ¿Qué más les molesta? ¿Por qué quieren sacar a Petro? Porque los tiene desfinanciados a sus partidos de dinero que reciben dineros del narcotráfico. Este 2024 se han incautado 826 toneladas de estupefacientes. Esto significa que se han roto récords y esa es la mayor cifra del mundo en incautación de polvo blanco. Bajaron los homicidios, las masacres y secuestros. Ha sido contundente la estrategia para perseguir a los capos y narcos invisibles en vez de quemarle los ranchos al campesino humilde. ¿Sí? Esta transformación social se ha logrado con Gustavo Petro. Tenemos una economía que sube y sigue creyendo más de lo proyectado, 2.9% en octubre y se proyecta un 3.2% para cierre de este año. Tanto que se quejaban de que el 2% no es nada, ya sube a un 3% y los mismos que decían que un 2% no era nada, con este 2.9% calladitos. El mayor crecimiento económico incluso más podría, según estimaciones, podría superar a Estados Unidos y podríamos posicionarnos como el mayor crecimiento económico de los países de la OCDE. ¿Qué más?
Redujimos la tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años en 1,9% al 1,6% en 2023. En el año 2023 se desplomó el embarazo adolescente del país, una caída del 43% respecto al 2022. La economía que se proyecta a crecer más de un 3%, y esa es la verdadera encuesta, gente. Gustavo Petro estuvo en Ciénaga de Oro, en las novenas. La población, el grueso del poder popular, el constituyente primario, la gente que es real, no los bots en redes sociales, no las encuestas pagas por la prensa tradicional. Esa es la verdadera encuesta en las calles. Eso es lo que logra sacar Gustavo Petro, no el fracaso de marcha uribista que vimos la última vez. Eso es lo que tenemos que creer, no dejarnos desanimar, mantenernos unidos y las comunicaciones fuertes. Si no compartimos toda esta información, gente, no vamos a poder organizarnos para 2026. Entonces, atentos a compartir todo esto, a comentar, a opinar, a generar criterio, a debatir con argumentos con las personas que también todavía están dudando o a veces creen en las noticias de la prensa tradicional, que no son más que empresas privadas mercenarias para atacar y tumbar candidatos, gobiernos y políticos, funcionarios de izquierda. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video. Dejen todas sus opiniones, véanlo completo por favor y chao chao.